Hola a todos, un saludo a toda esa gente linda que nos ve, nos sintoniza cada semana. Hoy finalizamos la serie Mujer y tenemos un tremendo tema para hacerlo. Mujer, eres espiritual. Y no me refiero a ser espiritual del punto de vista que el mundo lo puede ver, sino que mujer, eres llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Si Jesús habita en tu corazón como tu Rey, como tu Señor y Salvador, eres portadora de la gloria de Dios a través del poder del Espíritu Santo que hay en ti. Pero la pregunta es, ¿estamos utilizando ese poder a nuestro máximo potencial? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestro día a día, en medio de nuestras debilidades, nos dirige, nos encamina, nos consuela y podemos ver la vida de un punto de vista diferente como Dios la puede ver. Así que nuestro diario vivir sería un poco más fácil si somos llenas del poder del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte de otra mujer en la Biblia que fue llena del poder del Espíritu Santo. Su nombre es Elizabeth y su historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1. Y su significado, el significado de Elizabeth quiere decir Dios ha prometido. Y para comenzar a ver su historia, quiero comenzar a leer el libro de Lucas capítulo 1, verso del 5 al 7. Y dice así. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. ¿Qué podemos ver en esta porción bíblica? Bueno, que Zacarías era el esposo de Elizabeth y que además de eso era también sacerdote. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos ante los ojos de Dios. Ellos se esmeraban por querer guardar las ordenanzas de Dios. Y otra cosita también que nos dice esta porción bíblica es que Elizabeth no podía tener hijos, era estéril y que ambos, tanto Zacarías como su esposa Elizabeth, eran ya ancianos. Y un día estaba Zacarías haciendo las labores sacerdotales en el templo. Y estaba quemando incienso en el lugar santo y de repente un ángel del cielo, ya sabemos que era Gabriel, se le aparece y le da el anuncio de que su esposa quedaría embarazada, tendría un hijo a la edad que tenían ambos. Y esto es lo que sigue en el verso capítulo Lucas 1 del 12 al 17. Esto es lo que sigue. Cuando Zacarías lo vio, está hablando ya del ángel, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande ante los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo. Escucha el detalle. Aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías había recibido un tremendo mensaje. Algo grandioso estaba a punto de acontecer tanto en la vida de él como el de su esposa Elizabeth. Y es interesante ver que Zacarías no le creyó al ángel. Por eso Zacarías tuvo un periodo de estar mudo, sin poder hablar, hasta que su hijo Juan nació e iba a ser presentado. Eso era lo que estaba sucediendo.
Zacarías le dio el anuncio a su esposa, ¿verdad? Después de que terminó las labores sacerdotales, regresó a su casa, pero lo tuvo que hacer a través de una escritura porque no podía comunicarse a través del habla. Y Elizabeth estaba feliz, era lo que ella realmente anhelaba, y toda mujer en ese momento, como expliqué en los anteriores, era importante que tuviese descendencia. Ya ella estaba anciana, ya pensó que no iba a tener hijos, mas sin embargo recibió la buena noticia, estaba feliz y se había quedado en su casa por alrededor de 5 meses después de haber escuchado la noticia. Y luego de eso sucede algo bien especial. Sucede una visita. Y vamos a leer en Lucas 1 del 39 al 41. Dice así. Pocos días después, María, la madre de Jesús, fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Al escuchar la voz de María, el bebé, que era Juan el Bautista, saltó en el vientre de su mamá Elizabeth. Y dice que ahí instantáneamente ella fue llena del poder del Espíritu Santo. Todavía en ese tiempo el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Claro, la iglesia todavía no había nacido, no había sucedido el Pentecostés. Por ende, el Espíritu Santo era selectivo e iba e impartía y hacía su obra en las personas por un momento. No podía quedarse en el corazón de la persona. Y aquí es Elizabeth, la que es impartida por el Espíritu Santo en el momento que María saluda a su prima. Es lindo ver que esta es la primera vez, antes aún de que Jesús naciese, la primera vez que alguien en la tierra está consciente de que es Jesús el Salvador del mundo, el Salvador personal, el que estaba en el vientre de María. Tan siquiera María había expresado lo que Elizabeth expresó en ese momento. Lucas capítulo 1, versículo del 42 al 45. Y antes de leer, quiero hacer esta aclaración. Elizabeth no había recibido la visitación del ángel Gabriel. Ella se enteró de que iba a quedar embarazada a través de su esposo Zacarías, porque la aparición fue hecha a Zacarías. Así que ella no tenía idea de lo que le estaba sucediendo a María. Pero en este momento, cuando María la visita, ella puede identificar que es Jesús el que está en su vientre. Y quiero leer la reacción de Elizabeth. En el verso 42 al 45, Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Quién le dio esa revelación a Elizabeth? Es tremendo. Se la dio el poder del Espíritu Santo. Ella fue investida, fue llena de ese poder en ese momento para poder reconocer quién estaba delante de ella. Es el Espíritu Santo de Dios quien le reveló a Elizabeth lo que estaba sucediendo. Juan 14, 26 nos dice algo bien importante. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esta porción bíblica a mí me dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos recuerda la verdad. En ese momento le pudo decir a Elizabeth la verdad que estaba sucediendo, el milagro, no solamente en la vida de María, su prima, sino que era el milagro del mundo entero, el Salvador, aquel que iba a llevar nuestros pecados, aquel que nos iba a reconciliar con el Padre, estaba a punto de nacer. Qué bonito es ver cómo el Espíritu Santo la llevó a esa verdad, le comunicó lo que estaba sucediendo.
Por eso es que lo necesitamos en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir a toda verdad. Es el Espíritu Santo es el que nos va a recordar las cosas que quizás ya sabemos. Es Él el que las va a refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos aprender cada día de poder ver el mover de Dios en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Yo quisiera que ese Espíritu Santo me enseñe sus secretos, sus planes, sus pensamientos, su orden, su poder, su fuerza, su fidelidad, su bondad, su gran amor constantemente en mi día, que sea un fluir que no se detenga, que Él siempre sea capaz de llenar mi copa y que en los momentos donde mi copa ya se está vaciando la vuelva a investir y la vuelva a llenar de su Santo Espíritu. Qué lindo es tener el apoyo, la compañía, el vivir junto al Espíritu Santo de Dios cada día. Elizabeth fue llena y tuvo la revelación de que ella estaba ante la presencia de su Salvador. Y de la misma forma que Elizabeth fue llena, tú y yo podemos ser llenas y tener la revelación que nuestra alma, nuestra vida, nuestro día a día necesita. Hay poder en nosotras, chicas. Hay poder en cada ser humano, a hombres, niños, jóvenes, adultos. Hay poder y ese poder se llama el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos. Realmente necesitamos ser llenos. Yo digo que sí. Independientemente cuán llena esté, yo quiero más. Yo no quiero que esto termine. Yo quiero seguir siendo llena de ese poder. ¿Necesitas la revelación de Dios para tu vida? Bueno, pues te tengo buenas noticias. Es el Espíritu Santo quien nos revela al Padre, quien nos trata de revelar a Jesús en nuestro día a día. Seremos llenos del Espíritu Santo cuando nos encontremos con Jesús. Esto fue lo que le sucedió no solamente a Elizabeth, pero también le sucedió a Zacarías y hasta el mismo Juan, estando en el vientre de Elizabeth todavía, fue lleno. Y claro, esto es una profecía que se cumple y esta profecía se encuentra en Lucas 1:15, que ya la leímos, pero la quiero volver a leer solita para que no pierda la importancia que tiene. Porque él será grande a los ojos del Señor, está hablando de Juan. No deberá, beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Cuando María visitó a Elizabeth, se cumplió esa profecía. Tanto Elizabeth como su hijo en el vientre fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también Zacarías fue lleno del Espíritu Santo en base a esta experiencia poderosa que tuvo. Quiero leer en Lucas capítulo 1, versos del 67 en adelante. Dice así: Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, a luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de la paz. Cuando nos encontramos con Jesús, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos, investidos del poder del Santo Espíritu de Dios. Mira, me encanta porque
el Espíritu Santo llenó a este hombre, a Zacarías, y él pudo comenzar a profetizar la grandeza, todo lo que su corazón había guardado en ese tiempo de que estaba mudo y todo lo que él había observado, toda la revelación que él había ah, almacenado por esos 9 meses desde el tiempo en que el ángel Gabriel le comunicó lo que iba a pasar. Allí cuando recibió su voz nuevamente no pudo hacer otra cosa sino profetizar las grandezas de Dios y cómo usaría a dos ancianos. Claro, eran justos y amaban a Dios, pero eran ancianos y cómo les hizo el milagro, y no solamente a ellos, sino que nos los hizo a todos nosotros, porque es a través de Juan el Bautista, el hijo de ellos, que el camino del Señor comienza a ser preparado. Dice tanto de Juan, dice que él tenía el espíritu de Elías. Entonces vemos que era el profeta, un profeta que venía a preparar el camino para cuando Jesús comenzase su ministerio. Y me encanta porque comienza a profetizar. Y esa es la importancia de ser llenos. Mira, la importancia de ser llenos se confirma en Hechos 1:8. Dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares lejanos de la tierra. Hay un poder dinamita en nosotros y necesitamos ese poder para vivir testificando, como lo hizo Zacarías, de la salvación, de las buenas nuevas, de cuán grande es nuestro Dios, de cuán grande es el amor de Dios que nos ha dado a Jesucristo. Elizabeth testificó, Juan testificó, Zacarías testificó, Pablo, Pedro y Esteban y todos los discípulos y gentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han testificado, han sido llenos del poder del Espíritu Santo y ese poder les ha ayudado a testificar. Así que realmente necesitamos ese poder para poder decirle a otros las maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida personal. ¿Te atreves? Yo sé que se puede. Solos no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí seremos capaces de hacerlo. Necesitamos ser llenos de ese poder. La verdad que quiero compartir contigo en el día de hoy es que ese mismo poder está accesible para ti y para mí. No te arriesgues, mujer, a vivir sin él. No vale la pena. Estaríamos llenas de errores. Lo necesitamos para completar nuestra jornada en esta vida. Él es como el aire que necesitamos para vivir cuando lo necesitamos respirar. Él es como el alimento, como el agua que nuestros cuerpos necesitan. Y Él es como el sol que necesita todo el mundo, incluyendo este planeta Tierra donde vivimos. Es tan esencial, es tan importante en nuestra vida. No lo dejes en una esquinita como una persona de la Trinidad, como la tercera persona de la Trinidad. Actívalo en tu vida, vive plenamente a través de él, porque es de la única forma que vamos a experimentar la presencia de Dios, es a través de su Santo Espíritu. Elizabeth fue llena de la presencia de Dios para saber que su hijo venía con un gran propósito para prepararle el camino de Jesús que se encontraba en el vientre de su prima María. Necesitamos el poder del Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Actívalo, no me voy a cansar de pedírtelo. Actívalo, no te conformes. ¿Y sabes qué? Anhela cada día más de ese poder. Es lo que todo nuestro ser necesita. No hay nada mejor que vivir siendo portadoras de su presencia. Sí, porque tú y yo somos templo de ese Santo Espíritu. Así que pidámosle al Señor que nos siga llenando y que ese templo sí sea lleno de esa presencia, y que donde quiera que vayamos no tengamos tan siquiera ni que abrir nuestros labios, para que la gente pueda saber que en nuestro ser hay algo diferente, que en nuestro ser hay algo grandioso, y no es nada que nosotros podamos hacer, sino que es la presencia de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Él ha prometido consolarnos, Él ha prometido dirigirnos, Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Créeme que vale la pena, no te conformes.
Pídele más al Señor. Pídele que te siga llenando de día en día, que te vacíe de ti, que me vacíe de mí y que nos invista, nos llene de su Santo Espíritu. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Compártelo con amigos y familiares si fue de bendición a tu vida y dale like si te gustó, déjame los comentarios, suscríbete a mi canal y recuerda que caminar en libertad es un proceso de cada día. Hasta luego.